Descubrí que mi jubilación estaba desapareciendo poco a poco. El dinero que contaba para medicinas, cuentas y comida simplemente se esfumaba. Al ver el extracto, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Compras que no eran mías, gastos que jamás haría. El corazón me latía con fuerza y las manos me temblaban. ¿Quién podría hacerme algo así? Respiré hondo y enfrenté a mi propio hijo, al que crié con tantos sacrificios. No se sorprendió. Me miró con frialdad, como si yo estuviera exagerando. Antes de que pudiera terminar de hablar, mi nuera se rió. Se rió de mi dolor, de mi miedo, diciendo que yo no necesitaba todo ese dinero. En ese instante algo se rompió dentro de mí. No era solo el dinero, era la traición, la burla, la humillación. Si tú que escuchas alguna vez te sentiste usada por quienes más amabas, suscríbete ahora al canal. Tu suscripción puede ayudar a que esta historia de superación llegue a otras mujeres que necesitan despertar y recuperar su valor. Despertaba temprano incluso después de jubilarme. El hábito de una vida entera de trabajo no desaparece. Mi cuerpo ya no respondía igual, pero aún así me levantaba con cuidado, pensando en cómo estirar cada peso de la jubilación. Ese dinero no era un lujo, era seguridad, era medicina, era comida, era todo lo que tenía para vivir con dignidad. Trabajé desde muy joven, lavé, cociné, cuidé, obedecí horarios y callé dolores. Cada aporte que hice fue pensando en el futuro, en no depender de nadie cuando llegara la vejez. Cuando finalmente me jubilé, sentí alivio, pero también miedo. Sabía que ese ingreso debía cuidarlo como oro, porque nadie más lo haría por mí. Mi hijo siempre fue mi orgullo. Todo lo que hice fue por él. Le di estudios, apoyo, tiempo, amor. Cuando tuvo problemas económicos, no dudé en ayudarlo. Pensé que era mi deber como madre. Nunca imaginé que esa ayuda se convertiría en una puerta abierta para el abuso. Al principio fueron pequeños favores. Mamá, ¿puedo ayudarte con el banco? Mamá, es más fácil si yo manejo esto. Yo confié. Confié porque era mi hijo. Le entregué contraseñas, tarjetas, acceso, sin sospechar nada. El amor me nubló la razón. Mi nuera llegó después, con palabras dulces y sonrisas educadas. Decía que me cuidaría, que yo ya no debía preocuparme por nada. Yo quería creerle. Me gustaba sentir que no estaba sola, que alguien más se haría cargo cuando yo ya no pudiera. La jubilación nunca alcanzaba, pero yo ajustaba todo. Dejé de comprar cosas para mí. Caminaba más para no gastar en transporte. Apagaba luces, compraba lo justo. Me decía que era normal, que la vida estaba cara. Nunca pensé que el problema no era el dinero, sino quién lo usaba. Había noches en que me acostaba preocupada, haciendo cuentas en la cabeza. Algo no cerraba, pero enseguida me reprendía a mí misma. No seas desconfiada, me decía. Es tu hijo. Callé muchas dudas por no parecer una madre ingrata. Si hasta aquí esta historia te resulta conocida, si tú también confiaste más de lo que debías, dale me gusta ahora mismo. Ese gesto ayuda a que esta historia llegue a otras mujeres que necesitan abrir los ojos a tiempo. Con el paso de los meses, empecé a sentir un nudo constante en el pecho. No era solo preocupación, era intuición. Algo no estaba bien, pero el miedo a enfrentar la verdad era más grande. Prefería pensar que estaba exagerando antes que aceptar que podía estar siendo usada. Nunca imaginé que el mayor peligro no venía de afuera, sino de quienes decían amarme. Yo solo quería vivir tranquila, con lo poco que tenía, sin ser una carga para nadie. No pedía más, solo respeto. Por eso cuento esta historia, porque sé que muchas mujeres viven situaciones parecidas en silencio. Si tú conoces a alguien así, deja tu me gusta. Juntas podemos hacer que este mensaje llegue a mujeres que aún creen que callar es la única opción. Desde que mi hijo empezó a ayudarme con el dinero, mi rutina cambió sin que yo lo notara. Ya no iba al banco,
Ya no revisaba los papeles. Él decía que era por mi bien, que así yo descansaba. Yo quería creerlo. Me levantaba cada mañana con cuidado, hacía café despacio y trataba de no pensar demasiado en números. Confiar parecía más fácil que preocuparse. Mi jubilación llegaba cada mes, pero yo sentía que rendía menos. Ajustaba aquí, quitaba allá. Dejé pequeños gustos que antes me permitía. Me decía que era normal, que todo estaba más caro. Mi hijo siempre tenía una explicación tranquila, convincente. Yo asentía, aunque por dentro algo no terminaba de encajar. La nuera empezó a opinar más. Comentaba sobre gastos, sobre lo que yo ya no necesitaba. Decía que era mejor simplificar mi vida. Sus palabras parecían amables, pero tenían un tono que me hacía sentir vieja, limitada. Yo sonreía para no crear conflicto. Prefería callar antes que parecer ingrata. Había días en que necesitaba dinero extra para medicinas y sentía vergüenza de pedirlo. Era mi propio dinero, pero ya no lo sentía mío. Mi hijo respondía con impaciencia, como si yo exagerara. Eso me dolía, pero me convencía de que estaba cansado, de que no debía reclamar. Las señales eran pequeñas, casi invisibles. Un recibo que no aparecía, un comentario confuso, una compra que no recordaba. Cada vez que una duda surgía, yo misma la apagaba. Pensaba en todo lo que había hecho por él y me decía que jamás me haría daño. Si alguna vez tú también ignoraste señales por amor o miedo, deja tu me gusta ahora. Así esta historia puede llegar a más mujeres que aún creen que confiar siempre es la mejor opción. Con el tiempo, empecé a sentirme insegura en mi propia casa. Contaba monedas, hacía listas, revisaba precios. Algo tan simple como ir al mercado me producía ansiedad. No entendía cómo, siendo tan cuidadosa, el dinero nunca alcanzaba. Mi hijo y mi nuera hablaban de planes, de compras, de salidas. Yo escuchaba en silencio. Una parte de mí se alegraba por ellos, otra se sentía incómoda. Era como si mi esfuerzo estuviera sosteniendo una vida que no era la mía. Intenté preguntarle a mi hijo con suavidad. Él me respondió rápido, sin mirarme, como si la conversación no mereciera tiempo. Me sentí pequeña, fuera de lugar. Pensé que quizá la edad me estaba volviendo desconfiada. Por las noches, el sueño no llegaba fácil. Mi mente repasaba cada decisión. Recordaba el momento en que le entregué las claves, la tarjeta, la confianza absoluta. Sentía un peso en el pecho, pero aún no me atrevía a enfrentarlo. Si esta parte de la historia te provoca inquietud, dale me gusta. Tu apoyo ayuda a que otras mujeres reconozcan estas señales antes de que sea demasiado tarde. La rutina siguió así durante meses. Yo cada vez más callada, ellos cada vez más seguros. Nadie notaba mi preocupación. Nadie preguntaba cómo me sentía. Y yo seguía convencida de que una madre debe aguantar, incluso cuando algo dentro le dice que algo no está bien. Ese fue el comienzo. El momento en que mi silencio permitió que todo avanzara sin freno. Aún no lo sabía, pero estaba más cerca de la verdad de lo que imaginaba. La inquietud dejó de ser solo una sensación vaga y se convirtió en miedo real. Una mañana fui al mercado con el dinero contado y aún así no me alcanzó. Volví a casa con las bolsas medio vacías y el corazón acelerado. Algo no estaba bien. Ya no podía seguir diciendo que era solo el aumento de precios. La falta era demasiada. Esa noche casi no dormí. Me levanté varias veces. Caminé por la casa en silencio y miré mis cosas como si fueran ajenas. Pensé en mis años de trabajo, en cada aporte hecho con esfuerzo. ¿Cómo podía estar pasando esto ahora, cuando más necesitaba tranquilidad? Al día siguiente, reuní valor y pedí ver el extracto bancario. Cuando lo tuve en mis manos, sentí un frío recorrerme el cuerpo. Había movimientos que no entendía, retiros frecuentes, pagos que jamás autoricé. Mis ojos recorrían los números, pero mi mente se negaba a aceptarlo. Me senté despacio, porque las piernas ya no me sostenían. El corazón me latía fuerte, casi doloroso.
Pensé que quizá había un error, que yo no estaba entendiendo bien. Busqué excusas, porque la verdad daba miedo. Aceptarla significaba admitir que había sido traicionada. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada compra que hacía me dolía. Cada moneda gastada me recordaba lo vulnerable que estaba. Empecé a ahorrar en todo, incluso en comida. Mi cuerpo lo sentía, pero mi orgullo no me dejaba pedir ayuda. Mi hijo notó mi preocupación, pero no preguntó. La nuera, en cambio, hacía comentarios irónicos sobre lo estresada que yo estaba. Decía que debía relajarme, que exageraba. Sus palabras me hacían dudar de mí misma, como si el problema fuera mi cabeza y no la realidad. Si alguna vez sentiste que te hicieron creer que estabas exagerando para ocultar una injusticia, dale me gusta, ahora. Ese gesto puede ayudar a que otras mujeres no se sientan solas ni confundidas. Una tarde, armé coraje y volví a revisar todo con más calma. Cada línea del extracto era una prueba. Ya no podía negar lo evidente. El dinero no se perdía solo. Alguien lo estaba usando. Y ese alguien era de mi propia familia. El miedo se mezcló con tristeza. Pensé en el futuro, en mis medicinas, en las cuentas. Pensé en la posibilidad de quedarme sin nada. Me sentí pequeña, frágil, como si de repente la vejez hubiera caído sobre mí con todo su peso. Lloré en silencio para que nadie me escuchara. No quería parecer débil. No quería aceptar que había confiado demasiado. El dolor no era solo económico, era emocional. Era sentir que mi sacrificio había sido tomado como derecho ajeno. Esa noche casi no probé comida. El estómago cerrado, la cabeza llena. Sabía que tenía que hablar, que no podía seguir callando. Pero el miedo a la respuesta era enorme. ¿Y si me negaban todo? ¿Y si se burlaban? Si estás escuchando esto y tu corazón late rápido, deja tu me gusta. Tu apoyo ayuda a que esta historia llegue a mujeres que necesitan escuchar estas señales antes de enfrentar algo peor. Pasé horas ensayando palabras en mi mente, buscando la forma de no sonar acusadora, de no provocar enojo, como si yo tuviera que cuidar los sentimientos de quienes me estaban dañando. Así de acostumbrada estaba a ceder. Al amanecer tomé una decisión. No podía seguir viviendo con miedo y dudas. Tenía derecho a saber la verdad, aunque doliera. Ese día, sin saberlo, me acerqué al momento que cambiaría mi vida para siempre. La sospecha ya no podía esconderse. El miedo me acompañaba, pero también una pequeña chispa de fuerza empezaba a despertarse. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentar la traición de frente. Esperé el momento en que ambos estuvieran en casa. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. Llevaba los extractos en la mano, doblados, como si pesaran toneladas. No quería pelear, solo necesitaba entender. Respiré hondo y llamé a mi hijo por su nombre, con la voz temblorosa. Le mostré los papeles con cuidado, como quien entrega algo frágil. Le pregunté por los retiros, por las compras, por el dinero que faltaba. Esperaba sorpresa, una explicación, quizá una disculpa. Pero él ni siquiera se sentó. Miró los papeles por encima y suspiró con fastidio, como si yo estuviera perdiendo su tiempo. Dijo que no era para tanto, que él solo estaba usando el dinero, mientras tanto. Que yo no necesitaba todo eso. Sentí un golpe en el estómago. No me preguntó, no me pidió permiso. Hablaba como si mi jubilación le perteneciera por derecho. Antes de que pudiera responder, mi nuera intervino. Se cruzó de brazos y sonrió. Una sonrisa fría, burlona. Dijo que yo exageraba, que a mi edad ya no gastaba casi nada. Se rió de mi miedo, de mi preocupación. Ese sonido me atravesó el alma. Intenté explicarles lo que ese dinero significaba para mí. Les hablé de mis medicamentos, de mis cuentas, de mis noches sin dormir. Pero mis palabras parecían no llegarles.
Mi hijo miraba el teléfono. Mi nuera negaba con la cabeza, como si yo fuera una anciana confundida. Si al escuchar esto sientes rabia e impotencia, dale me gusta ahora mismo. Así esta historia puede llegar a otras mujeres que también han sido humilladas cuando más vulnerables estaban. Sentí vergüenza, no por haber preguntado, sino por haber confiado. Me hicieron sentir culpable por reclamar lo que era mío. Mi hijo dijo que después me devolvería algo, cuando pudiera, algo, como si mi vida pudiera esperar. La nuera volvió a reír. Dijo que yo debía estar agradecida de tenerlos cerca, que sin ellos estaría sola. Esa frase me heló la sangre. Entendí que no solo usaban mi dinero, también usaban mi miedo. El silencio que siguió fue insoportable. Yo miraba a esas dos personas y me costaba reconocerlas. ¿Cuándo se volvieron así? ¿O siempre fueron así y yo no quise verlo? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me levanté despacio. Las piernas me temblaban, pero por dentro algo empezaba a endurecerse. No grité, no lloré. Simplemente los miré y comprendí una verdad dolorosa. Para ellos yo ya no era madre, era un recurso. Si alguna vez alguien se burló de tu dolor cuando más necesitabas apoyo, deja tu me gusta. Tu gesto puede ayudar a que otras mujeres se sientan comprendidas y no callen. Esa noche me encerré en mi habitación. Lloré como no lo hacía desde hacía años, no solo por el dinero, sino por la pérdida de algo más profundo, la confianza, el vínculo, la ilusión de una familia que me cuidaría. Pero entre las lágrimas apareció algo nuevo, una claridad que nunca antes había tenido. Entendí que seguir callando solo les daría más poder, que el amor no justifica el abuso, que ser madre no significa dejar de ser persona. El enfrentamiento había terminado, pero dentro de mí algo acababa de empezar. Aún no sabía cómo, pero sabía que no volvería a ser la misma. Esa humillación fue el golpe más duro, y también el comienzo de mi despertar. Esa noche casi no dormí. El silencio de la casa era distinto, pesado, como si cada pared guardara lo que había ocurrido. Me quedé mirando el techo, repasando cada palabra, cada risa burlona. El dolor seguía ahí, pero ya no era confusión, era claridad. Por primera vez entendí que no había sido un error. Había sido una elección, la de ellos. Recordé mi vida entera. Los años de trabajo duro, los sacrificios, las veces que puse a otros primero. Pensé en cuántas decisiones tomé pensando en mi hijo, creyendo que así aseguraba mi futuro. Y me di cuenta de algo que nunca antes había querido aceptar. Me enseñaron a dar, pero nunca a poner límites. Me levanté despacio y fui hasta la cocina. Preparé un té y me senté sola a la mesa donde tantas veces comí en silencio. Miré mis manos envejecidas y sentí una mezcla de tristeza y respeto por mí misma. Esas manos habían sostenido una familia entera. No merecían ser tratadas con desprecio. El miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Pensé en lo que pasaría si no hacía nada. Envejecer con angustia, depender de quienes ya habían demostrado no respetarme. Esa idea me dolió más que la traición. Fue entonces cuando algo dentro de mí se acomodó. No fue rabia. Fue decisión. Empecé a entender que amar no significa permitir abusos, que ser madre no me obliga a aceptar humillaciones. Durante años confundí paciencia con silencio, y silencio con bondad. Esa noche comprendí que callar también puede ser una forma de desaparecer. Si estás escuchando esta parte y sientes que algo se mueve dentro de ti, dale me gusta, ahora mismo. Ese gesto ayuda a que esta historia llegue a más mujeres que están despertando, aunque todavía tengan miedo. Al amanecer me sentía cansada, pero firme. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba clara. Sabía que no sería fácil, que habría consecuencias. Pero también sabía que seguir igual significaba perderme por completo. Pensé en otras mujeres como yo, que entregaron todo esperando cuidado a cambio. Mujeres que hoy viven con miedo de reclamar, de incomodar. Me prometí que no quería terminar así.
que mi vejez merecía respeto y tranquilidad. El dolor no desapareció de un día para otro, pero ya no me paralizaba. Se había transformado en algo distinto, en una fuerza tranquila. Ya no me preguntaba por qué me hicieron esto. Me preguntaba qué iba a hacer yo a partir de ahora. Me miré al espejo y por primera vez no vi solo una mujer cansada. Vi a alguien que había sobrevivido a mucho y que aún estaba de pie. No sabía exactamente cuál sería el siguiente paso, pero sabía algo fundamental. No iba a volver a entregar mi dignidad. Si esta transformación interna te resulta familiar, deja tu me gusta. Tu apoyo puede ayudar a que otras mujeres entiendan que nunca es tarde para elegirse a sí mismas. Ese fue mi verdadero despertar. No hubo gritos ni escenas, solo una certeza silenciosa. Merezco respeto. Y a partir de esa verdad, nada volvería a ser igual. Al día siguiente me levanté con una calma extraña. No era tranquilidad, era determinación. El miedo seguía ahí, pero ya no me dominaba. Me vestí despacio y salí de casa con una decisión clara: recuperar lo que era mío. Cada paso que daba sentía el peso de los años, pero también una fuerza nueva que nunca antes me había permitido sentir. Fui directamente al banco. Las manos me sudaban cuando hablé con la empleada, pero no bajé la mirada. Pedí revisar todo, cambiar claves, cancelar accesos. Cada palabra que pronunciaba era como recuperar un pedazo de mí. Cuando firmé los documentos finales, sentí un alivio profundo, casi doloroso. Por primera vez en mucho tiempo, mi jubilación volvía a estar bajo mi control. Al salir, me senté un momento en una plaza cercana. Respiré hondo. Pensé en lo que vendría después. Sabía que enfrentar a mi hijo no sería fácil, pero ya no podía volver atrás. El silencio ya no me protegía, me dañaba, y yo había decidido no dañarme más. Cuando regresé a casa, los llamé a los dos. Mi voz tembló al principio, pero no me detuve. Les dije que el dinero ya no estaría a su alcance, que no había sido un favor, había sido un abuso. Mi hijo me miró sorprendido. Mi nuera perdió la sonrisa por primera vez. Intentaron discutir, minimizaron, dijeron que exageraba. Pero algo había cambiado. Ya no dudaba de mí. No grité. No lloré. Repetí con firmeza que mis límites no eran negociables. Ese momento fue el más difícil y el más liberador. Si al escuchar esto sientes un nudo en el pecho y también esperanza, dale, me gusta. Así esta historia puede llegar a más mujeres que necesitan ver que sí es posible recuperar el control. Hubo consecuencias. El ambiente se volvió tenso. El trato cambió. Pero algo dentro de mí estaba en paz. Prefería la incomodidad de poner límites que la tranquilidad falsa de seguir siendo usada. Aprendí que no todas las pérdidas son derrotas. Empecé a reorganizar mi vida. Ajusté mis gastos pensando en mí. Volví a comprar mis medicinas sin culpa. Caminaba más tranquila. Dormía mejor. No tenía más dinero. Pero tenía algo mucho más valioso: dignidad. Comprendí que la superación no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa, firme, constante. Es levantarse cada día sabiendo que te respetas, aunque otros no lo entiendan. Y eso cambia todo. Si conoces a una mujer que está pasando por algo parecido, deja tu me gusta. Ese gesto puede ser el empujón que alguien necesita para despertarse. Mi hijo y mi nuera ya no decidían por mí. Yo había recuperado mi voz. Y aunque el camino no fue fácil, hoy sé que nunca es tarde para elegirte. Ese fue el verdadero giro de mi historia. Y también el comienzo de una vida más justa conmigo misma. Hoy, cuando cierro los ojos y vuelvo a ese día, todavía siento el golpe en el pecho. No por el dinero, sino por la traición. La jubilación era mi seguridad, mi medicina, mi comida, mi tranquilidad. Y de pronto entendí que en mi propia casa estaban usando mi esfuerzo como si fuera un derecho, como si mi vida entera no valiera más que un número. Durante años me repetí que una madre lo aguanta todo.
que callar era sabio, que ceder era amor. Me enseñaron a no molestar, a no reclamar, a sonreír cuando dolía. Y yo lo hice tan bien que un día me di cuenta de que ya no sabía dónde terminaban los demás y dónde empezaba yo. Me había convertido en sombra. Lo más duro no fue descubrir los movimientos en el banco, fue ver la frialdad en los ojos de mi hijo, fue escuchar la risa de mi nuera como si mi dolor fuera un chiste. Fue sentir que mi miedo a quedarme sin nada era un espectáculo divertido para ellos. Ese desprecio me dejó una marca que no se borra con el tiempo. Pero esa marca también me abrió los ojos, porque entendí algo que nunca había querido aceptar. No basta con amar. Amar sin límites puede convertirse en una puerta abierta para el abuso. Y cuando una mujer mayor entrega todo por miedo a la soledad, muchas veces se vuelve la más fácil de usar. No por débil, sino por buena. Yo era buena, fui buena toda mi vida. Buena hija, buena esposa, buena madre. Y sin darme cuenta, ser buena se volvió ser silenciosa. Se volvió tragar humillaciones. Se volvió justificar lo injustificable. Se volvió pedir perdón por existir. Hoy lo digo con claridad. Ser buena no significa permitir que te destruyan. Cuando fui al banco y cambié claves, cuando cancelé accesos y recuperé el control, no solo protegí mi dinero, me protegí a mí. Fue un acto pequeño en apariencia, pero enorme por dentro. Sentí un alivio que me hizo temblar, como si mi alma, por fin, pudiera respirar sin pedir permiso. Ese día volví a pertenecerme. Después vinieron las consecuencias. No voy a mentir. Hubo tensión, caras largas, palabras venenosas, silencios que parecían castigo. Hubo momentos en que me sentí culpable, como si yo fuera la mala por defenderme, pero cada vez que esa culpa aparecía, yo recordaba mi miedo, mis noches sin dormir, mis cuentas apretadas, mi estómago cerrado, y se me pasaba. Aprendí que cuando pones límites, quienes se beneficiaban de tu ausencia se molestan. Se molestan porque ya no pueden manejarte. Se molestan porque ya no eres conveniente. Y eso duele. Sí. Pero duele menos que vivir siendo usada. Yo preferí el dolor de cambiar al dolor de seguir igual. Y ahí empezó mi verdadera superación. Mi superación no fue gritar ni humillar a nadie. Fue mirarme al espejo y reconocer mi valor. Fue dejar de pedirme disculpas por necesitar. Fue volver a comprar mis medicinas sin vergüenza. Fue caminar con la cabeza en alto. Fue decir no, sin explicaciones largas. Fue entender que mi vejez no es un castigo. Es una etapa que merece respeto. Durante semanas me pregunté en qué fallé como madre. Esa pregunta me perseguía. Y un día entendí que no fallé por amar, fallé por olvidarme de mí. Porque amar a un hijo no significa entregarle tu dignidad. Y educar también es enseñar que nadie tiene derecho a aprovecharse de una mujer mayor, ni aunque sea familia. Hoy vivo con más calma, no porque todo se haya resuelto mágicamente, sino porque yo cambié. Ya no tomo decisiones desde el miedo. Ya no me quedo callada para que otros estén cómodos. Ya no acepto bromas que me disminuyen. Me cuido. Me respeto. Y ese respeto se nota, incluso cuando alguien intenta ignorarlo. Si tú que estás escuchando has sentido esa misma angustia, esa sensación de que tu esfuerzo se volvió obligación para otros, quiero decirte algo con todo mi corazón. No estás sola. Hay muchas mujeres que trabajaron toda la vida y hoy sienten que su voz no importa. Pero importa. Importa mucho. Y nunca es tarde para recuperarla. Tal vez tú también entregaste claves, tarjetas, confianza. Tal vez te dijeron, no es para tanto. Tal vez se rieron. Tal vez te hicieron sentir exagerada. Eso es parte del abuso. Confundir tu mente para que no reclames. Pero tu intuición no se equivoca. Si algo te aprieta el pecho, si algo no cierra, si sientes miedo del futuro, escucha esa señal. Quiero que esta historia llegue a más mujeres, porque hay madres y abuelas que hoy están callando en silencio, pensando que ya es tarde para cambiar. No es tarde.
A veces el primer paso es pequeño. Revisar, preguntar, pedir ayuda, hablar con alguien de confianza, recuperar el control poco a poco. Lo importante es dejar de normalizar lo que te hace daño. Yo no me convertí en otra persona. Seguí siendo la misma mujer trabajadora, de corazón grande. La diferencia es que ahora ese corazón también late por mí. Ahora mi bondad tiene fronteras. Ahora mi amor tiene dignidad. Y cuando una mujer aprende eso, su vida cambia, aunque el mundo alrededor no entienda de inmediato. Me costó aceptar que no todos los vínculos se salvan. A veces, al poner límites, descubres quién te quería de verdad y quién solo quería lo que tú ofrecías. Eso duele. Es como perder una parte de la familia, pero también es ganar libertad. Y yo prefiero una soledad con paz que una compañía que me rompe por dentro. Con el tiempo, empecé a ver mi historia de otra forma. Ya no como una humillación eterna, sino como un despertar. Porque fue ahí, en el dolor, donde entendí todo. Entendí que yo tenía derecho a vivir mis años con tranquilidad. Entendí que mi jubilación es fruto de mi trabajo. Entendí que mi vida no es una caja de la que otros pueden sacar sin pedir. Y si tú estás en una situación parecida, quiero dejarte una frase que me salvó. Poner límites no es falta de amor, es amor propio. Repite eso cuantas veces haga falta. Especialmente cuando te miren con culpa o te digan que estás siendo dura. Nadie llama dura a una mujer hasta que deja de ser fácil de usar. Si esta historia te tocó, hazme un favor muy importante. Dale me gusta ahora mismo. Ese simple gesto ayuda a que el video llegue a más mujeres que necesitan escuchar que sí se puede despertar, que sí se puede reaccionar, que sí se puede recuperar la dignidad, incluso cuando la traición viene de dentro de casa. Y si quieres seguir escuchando historias reales de superación, de mujeres que dejaron de callar y se reconstruyeron por dentro, suscríbete al canal. Aquí hablamos de lo que muchas guardan en silencio. Comparte este video con una amiga, una hermana, una vecina, una madre. Puede ser la chispa que alguien necesita para salvarse. Hoy puedo decirlo sin temblar. Me dolió. Sí. Me rompió. Sí. Pero no me destruyó. Me despertó. Y aunque la vida me haya quitado una ilusión, me devolvió algo más valioso, mi voz. Y mientras yo tenga voz, ninguna burla volverá a convertir mi dolor en silencio.